En nuestro devocional anterior vimos la respuesta de Dios a esa búsqueda intensa de Josafat, ¿recordás? Buscando el reino, buscando las cosas de Dios, buscándole agradar en todo. Y también vimos cuál fue la respuesta de Dios, es decir, se activó el protocolo de Dios en respuesta a esa búsqueda tan intensa de Josafat por las cosas de Dios. Todos los reyes que hasta ese momento estaban operando bajo el temor de Dios, por alguna causa que yo te voy a contar más adelante, que tenía que ver con algunas alianzas que Josafat hizo, con algunas decisiones equivocadas, todos esos reyes decidieron ponerse de acuerdo para atacar a Josafat en lugar de bendecirlo. Y esto originó una gran crisis en el gobierno de Josafat, porque esos reyes eran muchos, tenían muchos ejércitos y al unirse tenían fuerzas mucho más poderosas que las de Josafat. Nos dice 2 Crónicas 20 en el verso 3 que Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. La reacción en lo natural de Josafat al escuchar las noticias fue sentir miedo. En otra versión dice que estaba aterrado, que se asustó, que estaba a punto de sentir pánico. El rey Josafat tuvo la reacción normal que todo ser humano tiene, precisamente porque es humano. Y varios temores seguramente se activaron en su interior. Temor de no tener la fuerza necesaria para enfrentar un ejército tan grande, temor a ser derrotado, temor por su vida y por la vida de la familia. Recordad que cuando un rey era vencido, toda la familia del rey era asesinada. Temor de perder su reino, temor de no saber qué hacer. Cuando no sabemos qué hacer, también sentimos un gran temor. Sentimos temor a equivocarnos en la decisión que vamos a tomar. Temor, por ejemplo, a dejar un trabajo y tomar otro. Sentimos temor cuando esperamos un diagnóstico. Sentimos temor cuando somos amenazados. Sentimos temor cuando las deudas van creciendo y no tenemos la capacidad o los recursos para pagarlas. Todas cosas que nos generan temor en la vida diaria. Ahora, ¿qué hizo Josafat para enfrentar todos sus miedos internos? Lo primero que hizo fue enfrentar sus temores con decisiones espirituales. Es decir, tomó decisiones espirituales para enfrentar todos los temores que le originó este ataque o esta amenaza. ¿Te acordás que el protocolo del reino es buscar primero al Señor, primero sus cosas y luego todo lo que nosotros necesitamos va a ser añadido? Esa es la promesa de Dios para sus hijos. Así que Josafat no miró al ejército que se aproximaba, sino que puso su mirada en Dios. Este es el modelo que tenemos que aplicar a nuestras vidas cuando todo parece tambalear, cuando todo se nos va de las manos y cuando no sabemos qué hacer. Si nosotros comenzamos a poner nuestra atención en las dificultades, en las malas noticias, en el panorama que nos rodea, cuanto más las contemplemos o las oigamos, más grandes van a parecer. Pero si buscamos a Dios y depositamos nuestra confianza en Él, lo que va a crecer va a ser nuestra fe, nuestra esperanza, y vamos a tener la seguridad de que en Dios vamos a alcanzar la victoria. El temor nos puede llevar a desesperarnos, nos puede llevar al pánico total o nos puede llevar a buscar a Dios con diligencia, buscar al Dios que sigue teniendo el control sobre la naturaleza. Ellos, la gente de Josafat, el gobierno de Josafat, bien podrían haberse llenado de pánico o podrían haberse llenado de Dios. Y eso fue lo que escogieron en esta oportunidad, llenarse
de la palabra de Dios, buscar a Dios con todo su corazón. Nos dice el pasaje que una de las primeras cosas que hizo Josafat fue comenzar un ayuno general. Todo el pueblo se puso a ayunar. Lo segundo que hizo acompañando el ayuno fue orar. Todo el pueblo, todas las familias, toda la iglesia de Israel orando, buscando la respuesta de Dios en medio de esa crisis extrema. Y estuvieron ayunando y orando hasta que Dios trajo la respuesta para salir de esa crisis. Hay momentos cruciales en nuestra vida donde en nuestro camino se presentan cosas aparentemente imposibles, donde nos damos cuenta que no podemos hacer nada, que hemos perdido el control de la situación. Y en esos tiempos necesitamos aprender a buscar al Señor usando las armas espirituales que sabemos ya activan el protocolo de Dios a nuestro favor, a favor de los suyos. Así que todo el pueblo de Israel fue convocado a buscar al Señor. Dice 2 Crónicas 20, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. Más adelante dice así: tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves, y tú nos oirás y nos vas a rescatar. Estaban recordando a Dios la promesa que ellos mismos habían hecho. Y entonces Josafat sigue con su oración y dice: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Nuestros ojos están vueltos hacia ti. Esta expresión es una forma de decir que confiaban en Él, que confiaban en su poder, que confiaban en su fuerza, en su fidelidad, en su amor. Evidentemente, si ahora están volviendo los ojos a Él es porque habían corrido la mirada en algún momento, ¿no es cierto? Quizás antes estaban mirando el ejército o mirando su gloria y su fama, y de repente ahora en esta crisis vuelven a buscar, a mirar a Dios. Ese famoso rey Josafat, que había sido empujado por Dios al éxito, que había sido prosperado por Dios de una manera sobrenatural, utilizando inclusive a los enemigos, ahora tiene la sabiduría y la humildad de poder expresar: no sabemos qué hacer, te necesitamos. Y esta es una muy buena enseñanza para nosotros hoy. Ir delante del Señor con humildad y decirle: no sé qué hacer. Señor, tengo miedo de equivocarme con las decisiones que tengo que tomar. Señor, no tengo la capacidad para resolver este problema. Siento no tener las fuerzas que se necesitan para hacerlo. Pero vuelvo mis ojos a ti. Por un momento estuve mirando mis recursos, midiendo mis fuerzas, mirando otras salidas. Pero ahora, Señor, te vuelvo a buscar a ti, reconociendo que tú eres el único que sabe lo que hay que hacer. Y me gustaría que puedas guardar esto, aunque sea de este devocional. Dios sí sabe
lo que hay que hacer. Porque Él sigue teniendo el control de toda la naturaleza y de todos los gobiernos de la tierra. Cuando Josafat hace un balance de los recursos que tenía, él sabía que tenía una derrota asegurada. 3 ejércitos se habían unido contra él, los superaban en número y en recursos. Pero Dios ahora entra en la ecuación de Josafat. Y cuando Dios entra en la ecuación de aquel que lo busca, todo cambia, porque con Dios todo cambia. Así que la oración de Josafat, como hemos aprendido antes, le dio derecho legal a Dios para que comience a moverse aplicando lo que Dios sabía que había que hacer. Dios escucha la oración y el Espíritu del Señor viene sobre Jaasiel y comenzó a profetizar. Comenzó a hablar lo que Dios hablaba en los cielos. Comenzó a decir lo que Dios sabía y ahora está expresando que hay que hacer. Dice así 2 Crónicas 20:15. Prestad atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así os dice el Señor: no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Dios no simplemente estaba respondiendo la oración, sino que les estaba diciendo de quién era esa batalla. Esa batalla era de Dios. La multitud de enemigos no venían solo a destruir a Josafat. Ellos venían a destruir al pueblo de Dios, al pueblo que había sido escogido por Dios. Y cuando alguien se mete con el pueblo de Dios, Dios activa su defensa. La batalla era del Señor, pero a ellos les tocaba hacer algo al día siguiente. Judá no iba a tener que luchar en esa batalla, pero eso no significaba que no iban a tener nada que hacer. Ellos se tenían que parar en fe y tenían que ir hacia el lugar de la batalla, y lo que tenían que hacer era reconocer lo que Dios iba a hacer. Ellos no iban a ganar esa batalla con sus fuerzas, sino la iban a ganar por el poder de Dios, que iba a ser activo, el protocolo de Dios que se iba a activar a favor de ellos en ese lugar, mientras ellos simplemente tenían que adorar, alabar y reconocer el nombre del Señor en el lugar de la batalla. Mientras esperamos en Dios, mientras esperamos que Él obre con sus maravillas, tenemos que adorarlo, tenemos que exaltarlo, tenemos que reconocer su nombre, su grandeza, y tenemos que quitar de nuestra boca la duda, la crítica, la queja, la murmuración. Llenar nuestra boca de alabanza en lugar de queja. Espero en Él, me quedo quieto, pero alabándole, confiando en la palabra que Dios me dio y preparándome para ver la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, resolviendo Dios los problemas. Por eso en este tiempo vamos a aplicar a nuestra vida lo que aplicó Josafat. Josafat, en lugar de mirar lo de afuera, buscó a Dios. Declaró ayuno a toda la iglesia, a todo el pueblo. Los puso a todos a orar. Y en un momento el Espíritu de Dios vino y trajo la respuesta para salir de esa crisis. La batalla era del Señor. Así que hace esto en tu casa. Si querés en esta semana, poné un día que toda tu familia ayune al mediodía. Busca al Señor y deja que tus hijos hablen. Deja que tu esposa hable, deja que tu esposo hable, porque es probable que fluya algo de Dios a través de sus labios. En lugar de que fluya queja, murmuración o crítica, es muy probable que Dios te responda con una palabra profética, diciéndote: quédate tranquilo, hijo, que la batalla es mía. En este tiempo, búscame con todo tu corazón, llénate de mí, que voy a bendecir tu casa, voy a bendecir tu vida,
voy a bendecir tu trabajo, voy a bendecir tu cuerpo, voy a bendecir tu futuro y te voy a empujar hacia ese futuro con toda mi bendición. Dios permite en este tiempo que camines por lugares espirituales por donde nunca antes caminaste. Aprovechalo, aprende, fortalece tu fe y declará que la batalla es de Dios. Y si Él está en la ecuación, vamos a salir victoriosos. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, guarda esta palabra en tu corazón y declará que tu casa es una casa santa, una casa de oración para Dios.